estamos aquí en esta iglesia, Fuente de Vida, ¿verdad? Estamos buscando la presencia del Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a buscar de nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesús, con el tema la administración y la ley de los miembros. Entonces la administración de la ley de los miembros es lo que vamos a ver el día de hoy. Yo le invito a que así como está se ponga su velito, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios. Vamos a pedirle a nuestro Dios que descienda y nos traiga entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús venimos pidiendo ayuda de tu palabra, Señor. Que tú seas, Señor, quien traiga el entendimiento a través del Espíritu Santo, la revelación, para que todos aquellos, Señor, que necesitamos de tu palabra seamos renovados. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Padre Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Pues bueno, el tema está fundamentado en Romanos capítulo 7, versículo 23. Y dice así, vamos a darle lectura. En el nombre de Jesús. Ya vamos a buscar Romanos capítulo 7, versículo 23. Vamos a leer Romanos capítulo 7, versículo 23. Y dice así: pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cuántas leyes está hablando este versículo? Pongamos atención, a ver. Pero veo otra vez en la ley de los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Tres leyes. Entonces vamos a ver primero sobre esas tres leyes y después vamos a ir viendo sobre las demás leyes que tenemos que saber nosotros como cristianos. Esto es importante porque esto es doctrina básica. Algunos pues nunca se los enseñan, ¿verdad? Pero es algo que es fundamental, como la salvación, que tenemos que saberlo, ¿verdad? De como nuestra vida cristiana, ¿para qué? Para ser ministrados. Entonces el hombre, refiriéndose a la humanidad que desciende del tronco de Adán, ha sufrido el ataque de muchos enemigos, contra los cuales también tiene que luchar constantemente. Cuando el hombre se refiere a su enemigo, comúnmente piensa o señala al diablo, olvidándose o ignorando que hay más de un enemigo para él, ¿verdad? Tanto enemigos externos que pueden actuar internamente, como por ejemplo el diablo, la maldad, ¿verdad? La iniquidad y otros. Como enemigos que son intrínsecos de su naturaleza, por ejemplo, los ancestros y su genética, la administración negativa del alma y la ley de los miembros como receptores. Entonces, hay enemigos intrínsecos de la naturaleza. Entonces, como por ejemplo algo que ya está implícito, que ya viene de nuestros ancestros y nos los transfieren en nuestra genética a través del ADN. La administración negativa del alma, ¿verdad? Que podamos haber recibido antes de llegar a Cristo. Entonces, tenemos también como enemigo la ley de los miembros y los receptores. Como que nosotros mismos podemos convertirnos en un receptor. Entonces podemos recibir ministraciones negativas y dejar que la ley de los miembros esté en nosotros. Entonces es bien difícil porque hay tantas cosas que aprender en nuestra vida cristiana. Hay tantas cosas que tenemos que aprender en nuestra vida cristiana que, ¿sabe qué? Se nos olvida algo bien importante. A usted y a mí luego se nos pasa. Esto tan sencillito que la ley de los miembros. La pasamos por ahí y volvemos a caer. Entonces eso es bien tremendo, hermano, porque lo podemos ver con hermanos que tienen años en el camino del Señor y podemos caer. De acuerdo con lo anterior, se puede deducir que el enemigo es un sistema y no hay una entidad, y no como una entidad, ¿verdad? Como pudiéramos llamar a un espíritu, ¿ve?
entendiendo entonces como sistema el conjunto de todos o varios de los enemigos ya descritos, ¿verdad? Actuando contra el hombre. Entonces, tenemos enemigos que no necesariamente es el diablo. Yo creo que al menos yo le tengo más miedo a mí mismo que al diablo, porque el diablo se va en el nombre de Jesús. Pero cuando uno se pone de terco, hermano, ese es el problema, así que tenerle miedo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que tal como se menciona en algunas versiones de la Biblia, nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente. ¿Dónde lo dicen? En Efesios capítulo 6, versículo 12. Entonces, de la versión Torres Amat, podemos ver que lo que significa que efectivamente debemos luchar contra, que efectivamente, ¿verdad? No debemos luchar contra carne y sangre, es decir, nuestra propia naturaleza humana, ¿verdad? Es con la que nosotros muchas veces pasamos por alto. Entonces, cuando nosotros hacemos la lucha no debe ser contra carne y sangre, pero cuando nosotros la hacemos, esa incluye, entre otras cosas, los miembros de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros entendemos que la guerra espiritual es con entidades, gloria a Dios. Pero también yo les he mencionado que no todo las luchas que tenemos y todas las batallas, la culpa la tiene el diablo. Entonces, lamentablemente hay doctrinas donde se practica la guerra espiritual y toda la culpa se le echan al diablo. Entonces no hay hermanos que pecan ya. ¿Me explico? Ya los hermanos le echen la culpa al enemigo de cualquier cosa. Es más, si no le sale un trabajo, la culpa la tiene el diablo. Si se levantan tarde, la culpa la tiene el diablo. Todo lo que les pasa, la culpa la tiene el diablo. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que también tenemos una lucha contra nuestra propia carne y nuestra sangre. ¿Por qué? Porque lo vimos en la mañana. Hay batallas espirituales en el alma. Entonces, eso es lo que vamos a ministrarnos el día de hoy. Entonces, esa alma, ¿verdad? Si no está ministrada, ¿a quién va a atacar? ¿A quién va a ordenar? ¿A quién ordenaría? En una alma no ministrada, ¿quién gobierna el alma? Voy a poner un ejemplo. Si su marido le saca la lengua, le infla los cachetes, ¿con qué le contesta? Generalmente, ¿verdad? Sin pena, ¿verdad? ¿Verdad, hermanas? Lo que llega a pasar muchas veces es que físicamente se desquita, ¿verdad? Entonces no nada más es lo que llegamos a decir lo que lastima, sino también empezamos a lastimar físicamente. ¿Cómo? A través de actitudes negativas. Una actitud negativa es no te hablo. ¿Qué tenemos los seres humanos? Esa manera de castigar y no hablar. Otra manera, en el caso de la mujer, pues no te sirvo la cena. Y en el caso del hombre, pues si necesitas algo, no cuentes conmigo a la hora de cargar el garrafón y a ver quién lo carga. ¿Sí me explico? Entonces, todos, hermanos, todos, en algún momento, cuando nuestra alma no está ministrada, le hacemos las cosas físicamente. Nos vamos al desquite. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender, que si nuestra alma no está ministrada, quien reacciona en nuestro cuerpo a través de nuestros miembros. Entonces, vamos a ver primero qué es la ley. La ley vamos a estudiarlo desde el punto de vista del diccionario Bain, que define la ley como uso de costumbre, y luego una ley prescrita por costumbre o por estatuto. Entonces, ya sea que estatuto, pues lo que está escrito, ¿verdad? Entonces, cuando ya está prescrita, o también cuando tenemos la costumbre de hacer algo, se convierte en ley. Le voy a poner un ejemplo. Si usted en su trabajo estaciona su vehículo en un lugar siempre, al rato cuando alguien se estaciona en su cajón, ¿qué va y le dice? ¿Qué te pasa? Aquí me estaciono yo. Esa costumbre la quiso usted volver ley. El ser humano, por
por costumbre hace las cosas ley. Y cuidado, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Precisamente por eso nuestros miembros se convierten, a lo que hacen se convierte en ley. Tan acostumbrados estamos. Por ejemplo, hay personas que se les notan más las facciones físicas que otras. Entonces cuando se enoja, inmediatamente lo huele uno. Este está enojado. ¿Me explico? O hay personas, ¿no?, que levantan mucho la ceja, ¿sí? ¿No? O habemos personas que fruncimos el ceño. Decimos, este está enojado, luego. ¿Pero por qué? Porque lo hicimos costumbre desde chiquito y no lo quisimos quitarnos. Llegamos a Cristo y seguimos con esa misma costumbre. Entonces nuestros miembros siguen haciendo lo mismo. Conductas inapropiadas, que ya no están en la vida cristiana, pero sin embargo lo seguimos haciendo. Ojo, a muchas veces lo seguimos haciendo porque no lo tomamos como importante. Ahora vamos a ver la definición de los miembros. Alguna versión de la Biblia se refiere a ellos como los sensibles apetitos y deseos de la carne. Cuando se refiere a los apetitos y deseos de la carne, ¿a qué crees que se está refiriendo? ¿Nada más a lo sexual? ¿Se estará refiriendo nada más a lo sexual? ¿Verdad que no? Se está refiriendo a todo lo que nosotros hacemos con deseo de pecar. Todo lo que hacemos. Por eso dice acá en Romanos 7:23: y me hace prisionero la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, primero hay una ley, ¿verdad?, en los miembros de mi cuerpo, y después cae prisionero esos miembros al pecado. Entonces, lo que tenemos que identificar, que si nosotros todavía tenemos problemas de pecado con relación a nuestra actitud, por nuestra alma, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra alma? Por falta de administración, es porque los miembros se acostumbraron y no creen necesaria la administración. Y de eso se trata este tema. Tenemos que entender que la administración es para que nosotros, en nuestros miembros de nuestro cuerpo, en nuestros miembros de nuestra alma, ¿verdad? ¿Cuáles serán los miembros de nuestra alma? A ver, ayúdenme a predicar. Los pensamientos, los sentimientos, ¿qué más? Emociones, ¿qué más? Decisiones, ¿qué más? Incluso las intenciones. Entonces, me parece muy bien que usted ya identificó que sus miembros del alma también pueden caer prisioneros, del pecado, y usted y yo ni en cuenta. ¿Me explico? Hasta que alguien se nos acerca y nos dice, oiga, como que ya se está pasando, ¿no? Como que ya. Entonces, decimos, perdón, me equivoqué. Y pedimos perdón, pero no nos dimos cuenta cuál fue la raíz del problema. La raíz del problema es que estamos tan acostumbrados a hacer lo mismo que ni siquiera nos damos cuenta. No sé si me está usted entendiendo. Aquí no estamos hablando de chamucos, no estamos hablando de que quién tiene la culpa. Simple y sencillamente no logramos identificar en nuestra vida cristiana que tenemos miembros en nuestra alma y que manipulan a nuestro cuerpo, y por eso estamos cayendo sin darnos cuenta en el pecado. ¿Eso cómo lo llegamos a identificar, hermano? Pues poniendo nuestra disposición. Si no hay la disposición de ser honestos con Jesús, hermano, pues no se va a poder. Entonces, este es un nivel más que tenemos que alcanzar. Si usted está en este nivel, ¿verdad? Va usted de aquí ya al intermedio. Tiene que vencer ese nivel y llegar al siguiente nivel, donde hay una mayor honestidad para vencer esa ley de los miembros. Si no tiene ese nivel de honestidad mayor, ¿verdad?, con Jesucristo, no va a poder identificar, ni siquiera darse cuenta que usted está fallando. Le va a decir, pues me equivoqué. Todos nos equivocamos. Es un error y ya. ¿Sí me estoy explicando? Entonces el punto es que nosotros a veces la ley de los miembros le llamamos error, le llamamos una simple equivocación,
pero es una ley que ya se hizo en nosotros por costumbre, hermano. Por costumbre. Por ejemplo, no se ha dado cuenta, yo me he dado cuenta que le voy a poner un ejemplo muy bonito de la ley de los miembros. Esto no es malo, nada más le voy a explicar para que se dé cuenta que a veces ni se da cuenta. Mi amada esposa tiene una costumbre. Cuando nos llama a la familia, nos chifla como sus hermanos. Tiene un chiflidito especial que lo hacen igual sus hermanos. Entonces es algo que se le quedó desde niña, ese mismo chiflido. Entonces yo cuando acaricio a mis hijos, también tengo una manera de acariciar a mis hijos de la misma manera que yo acaricio a mis hermanas mayores. Y les hago los mismos gestos, los mismos, porque desde chiquito se me hizo costumbre. ¿Sí me estoy explicando? Entonces todos tenemos de alguna manera una ley de los miembros. Pero aquí lo que estamos hablando de la que nos perjudica, no la que es tierna y amorosa, como les acabo de hablar, ¿verdad? De caricias y chiflidos. Entonces, así pues lo anterior nos sugiere que la ley de los miembros consiste en el uso de los miembros del cuerpo conforme al deseo de la carne, el cual se ejercita de una manera tal como se convierte una costumbre y más aún en una regla de acción, de tal manera que una persona pueda llegar a hacer cosas que no quiere hacer y dejar de hacer otras cosas que sí quiere hacer. Ahí está el detalle, diría Cantinflas. Que tan acostumbrados estamos que a veces no queremos hacer ciertas cosas. No sé si has escuchado a una persona que le diga, es que perdón, no fue mi intención. Entonces, ¿por qué lo hizo? Si todo lo que hacemos lo pensamos. Porque cuando ya está la ley de los miembros, ya no solamente entra por el oído, baja al corazón. O sea, cuando entra el oído, procesa la información que oye, después baja al corazón y después viene la contestación. Entonces, cuando ya está la ley de los miembros activa en nosotros, tan acostumbrados somos como los boxeadores. Los boxeadores le tiran un golpe, él ya esquiva por inercia, ya por costumbre, está tan acostumbrado a poner las manos primero. Si no, fíjese en un karateca, alguien que sea cinta negra, hermano, alguien que practica karate, usted le acerca demasiado la mano, luego le hace así, porque está tan acostumbrado a estar a la defensiva. Te lo digo porque tengo un amigo canachueca, ¿va? Que luego no le puedes acercar nada, porque luego ya piensa que lo quieres golpear. Está todo traumado, por esto de mi amiguito, ¿va? Pero la ley de los miembros, ¿verdad? Esa es. Entonces, hace cosas que no debe de hacer. ¿Se puede usted imaginar a ese mi amigo el karateca? Que la novia lo quiera acariciar y que le haga ¡ya! ¿Verdad? Y todavía que le haga una llave, pues pobrecita, ¿verdad? Entonces, es algo que nosotros, la ley de los miembros, cuando no nos damos cuenta y no hacemos nada al respecto, nos hace hacer cosas que no queremos hacer y dejamos de hacer cosas que sí queremos hacer. Un ejemplo de esas cosas que sí queremos hacer, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo del hermano que tira el privilegio y tira un ministerio. Y no se ha dado cuenta que es un ministerio lo que ha tirado, no es un privilegio, no. Una función ministerial la llega a tirar y como la fresca mañana sin remordimiento de conciencia. ¿Sabe por qué? Porque está acostumbrado a no ser constante. Si de chiquito fue a clases de música, de guitarra, y pobrecito del papá ya compró la guitarra, y a los 2-3 meses ya la arrumbó. ¿Por qué? Porque no fue constante. Iba es más, hasta las cascaritas de afuera de su casa, que siempre iba a las cascaritas, un día se aburrió, y pasó una serie de televisión más que le gustó, y dejó la cascarita de fútbol, y mejor se puso a ver la televisión. Y al rato ya después le gustó otra cosa, y se fue. ¿Y por qué? Porque no fue disciplinado. Una persona que no es constante, en todo va a ser así, inconstante. Entonces cuando llega a la iglesia de Cristo piensa que es igual. Entonces, pues, si yo me salí de las clases de cocina, pues, ¿qué me van a decir? Está tan acostumbrado de ver y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque todo el tiempo desde chiquita, se acostumbró a ser irresponsable, a que no le hicieron ver sus padres consecuencias. Entonces, aquí hay un problema, que ya no es nada más la persona, sino los padres somos los culpables.
Ese es un problema tremendo. Cuando un niño o un jovencito, una jovencita se casa y vienen las trompadas, vienen los problemas en el matrimonio, hermano. Ahí se ve el error de los padres. Porque el marido no le enseñaron a ser sutil, a respetar a la mujer en casa. ¿Me explico? Le voy a poner un ejemplo. A mí de chiquito, agarraba y me quitaba el cinturón. Iba yo por el sexto de primaria y yo me quería sonar a mi hermana, la mediana, con el cinturón. Y iba y se quejaba con mi papá, pero mi papá no me hacía nada. Entonces cuando yo crecí, yo pensé que así se dominaba a la mujer. ¿Me explico? Yo tenía ese pensamiento, no lo hice, pero tenía yo ese pensamiento. ¿Sí me explico? Entonces, ¿quién no me corrigió? Mi papá, ¿verdad? A él le tocaba haberle dado con el cinturón que yo me quité, con ese me hubiera dado, ¿verdad? Y me hubiera corregido desde pequeño. Entonces se me hizo costumbre y pensaba que todo se ganaba a cinturonazos, o todo se centraba en las cosas que yo quería que se hiciera, o se establecía la justicia a través de cinturonazos. Entonces, una manera equivocada. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios de lo que le estoy hablando. Romanos 7:15 dice, vamos a leer la Biblia, las Américas. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces, yo de joven, ¿verdad? Yo pensaba que las cosas se arreglaban como se hacían en mi casa, a gritos. Y yo decía, cuando iba a visitar me acuerdo que yo tenía un amigo que iba a ver a su novia, y siempre andaba yo con mi amigo, entonces me tocaba también escuchar los gritos de la casa de la muchacha. Y estaba la mamá arriba y la hija baja, o al revés, la mamá arriba y el papá abajo, y se hablaban entre ellos a gritos. Yo decía, qué feo, decía yo. Pero cuando yo me casé me di cuenta que yo también tenía de eso. Entonces, yo no quería eso para mi familia. Pero lo que no quería hacer, eso, lo que yo aborrecía, eso estaba haciendo. Estaba la ley de los niños. Pero no vino la palabra a mí. Por eso dice la palabra, la bendita palabra de Dios dice que el niño que si es instruido en la palabra, de grande se acordará y regresará al camino del Señor. Entonces, por eso es esta instrucción. A nosotros nos toca reconocer lo que estamos mal para que nuestros hijos no crezcan con las mismas ministraciones negativas en sus miembros, no se conviertan en costumbres. Entonces tenemos una responsabilidad. Falta de honestidad es en lo que estamos fallando. Entonces ya veo que no está tan sencillito el tema, ¿verdad? Romanos capítulo 7 versículo 16 y dice así: y si lo que no quiero ser, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Estoy reconociendo que parte de la ley mosaica es buena. Dice Pablo, estoy de acuerdo, no estoy diciendo que la ley de los sacrificios, sino parte de la ley, ¿verdad? Es buena. No me cabe duda que yo reconozco que es buena, pero el problema es que dice en el 17, así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces el discernimiento está en entender que es el pecado que se acostumbró, se acostumbró a hacer las cosas, que me acostumbré a hacer las cosas, y entonces ya estoy así. Le voy a poner un ejemplo. Hay un amigo que yo le estaba hablando de la palabra de Dios, y me dijo, pues si yo no soy tan malo. Entonces ya está acostumbrado a estar en el pecado. Nada más no mates, y ya con eso ya se considera que no es tan malo. Entonces está tan acostumbrado a pecar que no lo ve como algo malo. Ya se hizo costumbre, ya se hizo la ley de los miembros en él. ¿Me explico? Entonces, a veces lamentablemente pasan cosas terribles dentro de la iglesia cristiana, que eso es lo que quiero ministrar el día de hoy. Lo que yo quiero ministrar, una de las cosas que yo quiero ministrar muy importante que pasa en la iglesia de Cristo, es que el cristiano se me vuelve cachetón, hermano. Porque cuando se equivoca, inmediatamente agarra y saca estos versículos y te dice, así que no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿A poco Pablo no lo dijo?
Entonces, ¿de qué se me acusa? Entonces, en vez de decir, sí, yo dejé que la costumbre, en vez de decir, sí, yo dejé que se me hiciera costumbre, que se me hiciera ley, el pecado en mí, ahora resulta que lo tiene que solapar Cristo, ese pecado, porque tú lo hiciste costumbre. O sea, distorsionando la palabra. Entonces, lo que yo quiero ministrar, hermano, no venga usted delante de la presencia de Dios el día de hoy, a la administración, a decir que no lo entiende, que no entiende lo que estamos hablando, que no entiende, que nunca puso énfasis, no quiso ser honesto delante del Señor, para lo que usted dejó que se hiciera costumbre desde pequeño, hoy lo está afectando. Porque si quiere usted saber cuáles son de los problemas más fuertes en su carácter que pueda tener en su vida, las cosas que están afectando su vida cristiana y que lo desmoralizan más a usted y también a todos los que lo rodean, que lo desmoralizan, es el hecho de no ser honesto con el Señor. Porque una persona que ya es honesta con el Señor le dice: Señor, ya me choqué de hacer lo mismo, lo acabé de hacer, y otra vez ayer te pedí perdón por lo mismo, y al otro día te pedí perdón por lo mismo, y al otro día te perdón por lo mismo, y ya lleva 10 años diciéndole todos los días: ya me choqué, pero no hizo nada. Ahí quedó la ley de los miembros. Reconoce que hay un pecado en sus miembros. ¿Por qué? Porque se hizo costumbre, pero no hizo nada por ello. Entonces ese es el punto. No nada más reconocer, hermano. ¿Cómo vamos a salir de ahí con la administración? ¿Y con la administración cuál va a ser? Ser honesto. Hablar la verdad con el Señor. Esta administración no es conmigo, hermano, es con el Señor. Porque con Él se va a comprometer. A Él le va a pedir las fuerzas para que lo ayude. A Él le va a pedir que se rompa esa ley. A Él le va a pedir el rescate. ¿Y cómo va a salir de ahí? Con la ley de la mente. Con la ley de la mente va a salir de eso, de esa ley de los miembros. Y es precisamente la ley de los miembros a los que se refiere el apóstol Santiago cuando dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia o deseo de la carne es atraído y seducido. Entonces pasa por varias cosas. Es atraído primero y después seducido. ¿Cuál es la diferencia en atracción y seducción? ¿Me puede ayudar? ¿Cuál sería la diferencia entre ser atraído y ser seducido? La atracción es como llamarlo, ¿no? ¿Sí? Y la seducción es cuando... ¿Qué sería la seducción? Ya vimos que atracción es llamado. ¿La seducción qué sería? Tendría siendo para usted. Por medio de mentiras. Por medio de mentiras. Y la tentación es algo peor, hermano. La tentación, el problema del cristiano, ¿por qué cae en la tentación? Mira, es primero llamado, después es seducido por mentiras y cae en la tentación. Si paso por esos dos procesos primero, es segurito que cae en el tercero. ¿Sabe por qué? Porque la tentación, si el hombre no está acostumbrado a discernir que la tentación es mala, cae. A veces necesita ser seducido, nada más con ser llamado: ven, ya sí, yo voy. ¿Cuánto cristiano, le pongo un ejemplo, cuánto cristiano cree que seguir yendo a las fiestas del mundo no es malo? No se va a contaminar. Ni le aseguro una cosa, de que sale contaminado, porque lo que escuchas te va a contaminar. Hay personas, hay miembros en las iglesias que no necesitan de mucho, hermano, nada más con que le digan todos los días: eres fea, eres fea, eres fea, eres fea. La hermana viene con una cara así arrugada y se maquilla y no, todo así, porque ya se creyó que es fea. Ahora imagínense que le digan: Dios no te quiere, Dios no te quiere, se terminan saliendo del templo, hermano, de veras, por cosas así. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, claro que te vas a contaminar. Entonces, en las fiestas mundanas, pues sí nos puede pasar eso, ¿verdad? Entonces,
vimos que puede ser uno atraído, puede ser uno seducido y puede ser uno tentado. Y lo peor del caso es que cuando uno es tentado y cae uno es porque ni siquiera el cristiano ha discernido, ha recibido en el espíritu que la tentación no es de parte de Dios, sino es de parte de Satanás. Entonces una tentación ¿para qué? Una tentación es demoníaca. ¿Cómo se lo afirmo? Santiago 1:3, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Dios no lo va a tentar. Dios no lo va a tentar. Entonces, ¿quién lo está tentando? Donde no está el reino de los cielos, que está establecido el reino de las tinieblas. Entonces, que lo está tentando es Satanás. Entonces, cuando hay una tentación, amada, tenemos que tener bien entendido que por muy bonita y disfrazada, como dice la pastora Anita, es mentira. Es mentira que te lo van a poner como algo bonito, mira, que aquí, que allá. Pero es mentira, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Él mismo no tienta a nadie. Entonces, quien te está tentando es Satanás. La tentación que te está llegando es diabólica. El problema es que, como te lo ponen bonito, no te resistes a la tentación. Y por eso caen. Y eso, estar cayendo a cada rato en la tentación, es ley de miembros. Una costumbre ya se te hizo. ¿Qué tiene de malo? El pastor no me dice nada. Y si el pastor no me dice nada, ¿tú qué me tienes que andar diciendo? Hay hermanos que así dicen. Si el pastor no me ha dicho nada, pues no te he dicho nada porque no te he visto. Pero espérate que te vea, te tengo que explicar Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Pasión, estamos hablando de deseo carnal. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Lo que te apasiona, eso es lo que es lo que te lleva a la tentación. Te lleva, te llama, te seduce y te hace caer en esa tentación, porque tú estás apasionado por la tentación. ¿Estás apasionado por la tentación? No has entendido que las pasiones de la carne, si estás apasionado por Cristo, no hay problema, ¿no? Pero si estás apasionado por la carne, entonces ya hay un problema. Estás cae y nunca lo vas a ver como algo malo. No importa. Mire, hermano, yo cuando llegué a Cristo, yo llegaba al templo y recibía el Espíritu Santo y decía, esto es bonito, esto es hermoso. Pero de veras, no había redargüimiento en mí todavía. Porque yo no sabía que la tentación, que la que estaba yo cayendo a cada rato, por ejemplo, la avaricia, querer más, codiciar, tener más, yo no lo veía como algo malo, porque como estaba en la doctrina de la prosperidad, me decía, entre más trabajas y más diezmes y más ofrendes, más bendición vas a tener. Entonces más trabajaba. Entonces lo mío ya era codicia, ya no era agradecimiento. Ahí le va el rema, hermano, porque también hay hermanos que tienen los medios. No todos los hermanos son pobres, hermano. Y hay hermanos que están pasando por dificultades y llegan a decir lo mismo que yo lo he escuchado, hermano. Llegan a decir, Señor, bendíceme para que yo le dé trabajo a más hermanos cristianos, para que yo me pueda comprar una camioneta de 3.5 toneladas y vaya con mi cuñado, que es pastor, llenamos la camioneta, una camioneta de jitomates y otra de cebolla, y nos vamos a repartir a los altos de Chiapas. Y dice, pero necesito para eso que me bendiga, Señor, bendíceme, multiplica mi ofrenda al 1000 por 1, no al 100, al 1000. Porque así me enseñaron a orar, al 1000 por 1, ¿sí recuerda? Imagínense. Entonces estaba yo bien codicioso, hermano, la verdad. Entonces muchos hermanos no llegan a entender, a discernir que a Dios no le importa el dinero, porque Él es el dueño del oro y la plata. Lo que le importa es que los propósitos de Él se cumplan en ti. Y si te tienes que quedar sin un solo quinto, ese es propósito de Dios. No para que te quedes así, sino para que aprendas a depender de Él todos los días. Y todos los días te levantes, confías en Él. Dios me va a proveer. Dios me va a proveer. Dios me va a proveer. Pero no el hermano
la falsa honestidad, hermano, de la falsa fe. Dios me va a proveer, Dios me va a proveer, Dios me va a proveer. ¿Qué va a llevar a empeñar? Dios me va a proveer, no. Porque hay hermanos que dicen, sí, yo que Dios me provee, que vaya, Dios me provee, pero por dentro está bien. Y entonces, ¿sí me estoy explicando? Entonces nosotros como personas, ¿verdad? Somos tremendos y también tenemos maldad dentro de nosotros. ¿Dónde lo dice? Dice la palabra de Dios que salen 13 cosas malas de nuestro corazón. Entonces va a decir, ¿a poco por naturaleza somos malos? Pues somos de carne, hermano. Mientras tengamos carne va a haber cosas malas en nosotros. Por eso dice la palabra, el que diga que no ha pecado, está siendo mentiroso a Jehová. Eso dice la palabra. Entonces, si alcanzamos la santidad porque no somos los santos de los últimos tiempos, ¿cómo? Descontaminándonos, pero el anhelo es llegar a ser la estatura del varón perfecto que es en Cristo, o el varón descontaminado, ¿verdad? Esa es nuestra estatura, pero no quiere decir que no nos vamos a equivocar, pero entre menos nos equivoquemos, gloria a Dios. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que nos equivocamos? Cuando alcanzamos un nivel de honestidad. Asimismo se puede entender que son varios los miembros del cuerpo que pueden ser afectados por este tipo de leyes. Tal es el caso de los ojos, la lengua, las manos, el corazón, los pies, etc. Vamos a ver sobre eso precisamente. Que somos afectados también en los miembros del cuerpo. Primero el alma. ¿Quién fue primero afectado? ¿Qué parte del alma fue afectada primera? Cuando la ley de los miembros ya no procesa lo que escucha. ¿Quién fue el primero en afectarse? En dejar de funcionar, porque ya se acostumbró. La mente ya no procesa lo que escucha, ya no reacciona. Es como les decía, yo no quería los gritos en mi casa, ¿verdad? De jovencito. Pero cuando yo escuché un grito, yo contestaba con gritos. Ya no lo pensaba, lo que yo no quería. Ya no pensaba, yo no quiero eso en mi casa. Me gritas, te grito. Me cacheteas, te cacheteo. Me muerdes, te muerdo. Te pican los ojos, también te pico los ojos. Ya no pensaba, ya no mi mente. La mente no crea pensamientos, procesa pensamientos. Ya no procesaba mi mente. Entonces, lo primero en atacar es la mente, pero también ataca los ojos, la lengua, las manos, el corazón, los pies, etcétera, 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 todos los miembros. Ejemplos. Proverbios 6:16 dice: 6 cosas hay que odiar al Señor y 7 son abominación para él. 1, en el 17, ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente. Y cuando hablamos de sangre inocente, estamos hablando de figura de murmuración, de chisme, en la gracia. Un corazón, en el 18, un corazón que maquina planes perversos. Eso es iniquidad. Para el que no sabe qué es iniquidad, pies que corren rápidamente hacia el mal. Él está hablando, hay pies que corren rápidamente hacia el mal cuando ya no ven la tentación como algo malo. Entonces se cumple la ley de los míos. Estoy acostumbrado a no ver mal la tentación, pues al correr al pecado. Yo lo veo como una oportunidad. ¿Cómo dicen los hermanos cuando llegan por primera vez al templo? Se lo voy a decir con otra expresión, lo dicen con majadería. Cheque el nuevo que llega, el que atraviesa la puerta, cuando ve una oportunidad de ganar algo, dice, ya la hice. Porque está tan acostumbrado a hacer lo malo que en su mente solamente piensa, haz el mal porque atrás te vienen haciendo el mal. Lo dicen de otra manera como la bruja. Pero así piensa, sobre todo el comerciante. Esta es una oportunidad que no puedo dejar pasar. ¿Cuál? Cae en el pecado. Que supuestamente me trae un beneficio, pero está haciendo abominación delante de mi Padre. Versículo 19. Un testigo falso que dice mentiras y que siembra discordia entre hermanos.
Entonces, cuidado, aquel que se pone a hacer discordia dentro de la iglesia, ¿va? Vamos a ver más. Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Entonces, inflama significa que se hace fuego, pues. Entonces, también podemos quemar, y no con el fuego del Espíritu Santo, sino con el fuego de la iniquidad, el fuego del maligno. El fruto de la iniquidad, ¿cuál es? La maldad. Entonces, con maldad vamos a quemar a los demás, vamos a hacer daño, pero todo por nuestra lengua. Entonces, eso es bien tremendo. Entonces, le voy a poner un ejemplo de esto. Y se lo tengo que poner porque hay hermanos que necesitan el ejemplo. El clásico hermanito, o me ha tocado más verlo en las mujeres, ¿verdad? No es discriminación, ¿verdad? Pero me ha tocado verlo más en las mujeres que dicen: se lo tengo que decir porque si no siento que me reviento. Tengo que decirle sus verdades porque yo no soy hipócrita. Disculpe. No me disculpe. Si usted está contaminado, lo que sale de su lengua está contaminando todo el cuerpo y se está llenando de fuego todo el curso de su vida. No solamente del que le está echando el fuego, sino de su propia vida. Entonces, eso de que tengo que decir, no, porque ¿sabe qué? Si está escrito en la palabra que usted tiene que denunciar la apostasía, esa apostasía, de acuerdo, no le digo nada. Pero si usted ya quiere establecer su justicia, no la de Dios, entonces así ya no. También lo pasa en los que ya están más avanzaditos. Y se lo voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos hermanos no dicen: yo, ese pastor, sabe qué bueno que denuncie la apostasía, pero ¿por qué estás usurpando la función apostólica? ¿Tú eres apóstol? No, entonces Jesús no te puso. A Jesús no te puso a hacer eso, se lo puso a hacer al apóstol. Y para eso delega autoridad al delegado apostólico, para corregir esas cosas. Es el delegado apostólico, o en su caso el encargado de cobertura. Entonces, hay hermanos que yo se lo tengo que decir, se lo tengo que... Fíjate, hermano, eso no te toca a ti. Esa apostasía irreversible, denuncia, no te diga. Entonces, a veces hay personas que les come si no lo dicen, sienten que se derriten por dentro si no expresan lo negativo. A ver, ¿por qué no se derrite por decir lo positivo? Pero dígalo con la palabra. Digámoslo con la palabra. No nada más lo que yo pienso, no, diga lo que dice la palabra, para que tenga respaldo de parte de Dios, sin verlo de una manera legalista, que tiene que doler lo que te estoy diciendo. Porque mire, no me venga con que, ay hermano, yo se lo quiero decir de buena manera. No, muchos lo hacen con el fin de que el otro sienta dolor, le duela, sea castigado, se tiene que enjuiciar, se le tiene que colgar del palo más alto, le tiene que recibir desprecio de la iglesia para que entonces sí estén bien las cosas. ¿Por qué sabe una cosa? Porque hay algo que se llama prudencia, y que eso es espiritual también. Entonces hay que tener discernimiento. Cuidado con la lengua de fuego, porque si tú estás cambiándole el nombre, lo malo a lo bueno y lo bueno a lo malo, entonces ya no estás siendo prudente, tu lengua es de fuego. Cuidado. Entonces tenemos que tener discernimiento. Entonces ya no es un temita tan sencillito lo que estamos viendo, ¿verdad? Mateo 6:23, y dice así: pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande será la oscuridad. ¿Y por dónde entra ese? Dice: por el ojo derecho. Entonces, si tu ojo está malo,
Pues no dice ojos, dice si tu ojo está malo, si tu ojo derecho está hablando espiritualmente. Si tu ojo nada más ve cosas malas por donde quiera, las va a encontrar, dalo por seguro. Dalo por seguro. Pero ¿sabe por qué lo ve todo mal? No estoy diciendo que no haya cosas malas, sino ¿por qué? Porque ya está oscuro por dentro de usted. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama misericordia. Y ese es el problema cuando lo que explicaba yo en la mañana, parte de lo que explicaba, llega un nuevo y empiezan a decir, ay, la hermana los pantalones pegaditos, ay, la hermana con minifalda, ay, no se pone el velo, ay, espérate. Tú lo hiciste cuando llegaste el primer día, te pusiste el velo el primer día. Pues tenle paciencia. ¿Tú cambiaste tu manera de vestir? ¿O tenías el dinero para cambiar todo tu guardarropa de la noche a la mañana? No, ¿verdad? Y así actitudes que pueda tener, si es chismosa, déjalo que el Espíritu Santo le dé, trabaje con esa persona. Y ya después, deja que el dueño de esta iglesia, la cabeza que es Cristo Jesús, le dé instrucciones al pastor que puso para poner orden dentro de la iglesia. Pero deja que cada quien haga su función. Pero hay hermanos que no se lo tengo que decir, si está mal lo que está haciendo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, a veces, hermano, a veces no se tiene ese discernimiento. Hay hermanos que no llegan a entender el hecho de que hay tiempo. Yo por eso doy 1 año para que la mujer haga los cambios que tiene que hacer en su vida. Fíjese, yo no soy Dios, pero doy misericordia en el sentido, doy el chance de que el Espíritu Santo trabaje primero. Yo con la palabra, el Espíritu Santo haciendo lo que Él le corresponde y yo haciendo lo que a mí me corresponde. Y es más bonito que lo haga entre la persona al redil, ¿verdad? Con discernimiento, qué es lo que está haciendo, no por imposición o por religiosidad. Entonces, los hermanitos que les gusta, no tienen ya, no saben a quién andarle buscando defectos, está lleno de oscuridad. ¿Por qué? Porque ya se contaminó su ojo, ya tiene un ojo malo. Si ya está malo, ya está buscando. Entonces eso también se nos puede hacer una costumbre, se nos puede hacer una ley, estar juzgando a los hermanos. ¿Cómo vas a comparar a un hermano que tiene 5 años dentro de la palabra de Dios, 5 figuras de 5 ministerios, que ya debe de estar haciendo función? A los 3 años ya debe de ser maestro de la palabra, mínimo. ¿Me explico? Entonces, no va a ser lo mismo que un hermano que ya tiene cierto tiempo que uno acaba de llegar. Ahora, un personaje que ilustra la ley de los miembros es Job, de quien el mismo Señor dijo que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios. Perfecto refiriéndonos a descontaminado y apartado del mal. En Job 1:8 lo habla. Y sin embargo, ¿verdad? Se puede ver más adelante que Job hizo un pacto con ojos para no ver una virgen. Job 31:1. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? ¿Sabe qué le estoy diciendo? Que Job, en vez de estar, ay, la hermana trae pantalones y que los calzones se le marcan y quién sabe qué, en vez de estar haciendo eso, Job, ¿sabe qué hizo? Hizo un pacto con Jehová y le dijo, Señor, no permitas que yo vea la tentación, y más si es virgen. No permites que me contamine mis ojos. Entonces, simple y sencillamente, si estoy viendo una tentación, simple y sencillamente, hermano, cierra tus ojos y no vas a ver nada. Simple y sencillamente. Y dejas de estar contaminando. Que la hermana es recién llegada. A mí me ha pasado, hermano. Y se lo va a hablar para que usted aprenda, no porque que diga, ay, el pastor, no, para que aprenda, hermano. Hay hermanas que recién convertidas o que todavía las estás evangelizando y traen un escotazo, hermano. Entonces, tú la quieres ver de frente, pero pues
Yo creo que hasta a propósito se menea. Entonces, lo que tienes que hacer, simple y sencillamente, hermano, mueve tu carita unos 45 grados y sigue hablándole, pero mirando hacia otro lado. Sigue hablando. Entonces ella va a tener el discernimiento de decir, este hombre no me quiere ver gozar. Este hombre no se quiere contaminar. Entonces va a entender el mensaje. La próxima vez que platique se va a poner algo escotado. Algo que cubra lo escotado. Por lo menos va a poner el pelo encima. Y va a empezar a tener pudor por sí misma. Pero usted puede hacer lo que hace Job. Poner lo que está de su parte y cumplir con el pacto con Jehová. ¿Me explico? Entonces, así que digamos, muy religioso que sea yo, no, hermano. El hecho que yo le hable lo que dice la palabra de Dios es mi trabajo. Pero también entiendo por la palabra que nosotros tenemos una responsabilidad para no seguir cayendo en la ley de los miembros. Si usted está viendo a una mujer, sus atribuciones, ¿verdad?, que Dios le dio, hermano, lo que más seguro que va a estar pensando es eso, porque se le va a quedar grabada la imagen en la memoria, se imprime. Entonces, igual la mujer, está viendo un hombre que viene bien fortacho, claro que se le va a quedar los músculos impresos en su mente, en su memoria. Pero para eso podemos nosotros hacer pacto con Jehová. ¿Para qué? Para poder cumplir nuestro trabajo, amar a nuestro hermano y amarlo mucho para alcanzar misericordia, sin necesidad de caer en la religiosidad. Posiblemente Job tenía una ley que afectaba a sus ojos, pero debido precisamente a su temor a Dios y no queriendo ser arrastrado por dicha ley, hizo su pacto con sus ojos. Respuesta: no quieres volver a caer en la ley de los miembros. ¿Cuál es tu costumbre? Según Job, que no controlas tu mirada. Y cuando te esté pasando, que se te van los ojos por otro lado, hermano o hermana, tú eres de los que no controlas tu mirada, te vas a acordar del pacto que tienes con Jehová y vas a decir, no me tengo que cuidar, que tengo pacto para con Jehová. Ya no tengo que andar con cosas que no debo andar viendo. ¿Sí me estoy explicando? Una de las soluciones que nos habla la palabra de Dios para no caer en la ley de los miembros, haz pacto con Jehová. Haz pacto. Y no vas a volver a caer en lo mismo. Ejemplo, yo tengo un pacto con Jesús. Mi primer pacto con Jesús es, si yo te soy fiel, Señor Jesús, a ti, yo le voy a ser fiel a mi esposa. Pero primeramente mi pacto es contigo, serte fiel a ti, porque de la misma manera yo sé que le voy a ser fiel a mi esposa. Mi pacto no fue voy a serle fiel a mi esposa, mi pacto fue te voy a ser fiel a ti, Señor Jesús, porque yo tenía el entendimiento que siéndole fiel a Él, te voy a ser fiel a todo el mundo, en especial a mi esposa. Después de Cristo sigue mi esposa. Entonces, ¿cómo solucionar el problema de que se me vayan los ojitos por otro lado? Hice pacto. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, para que usted no sea afectado, tiene que hacer pacto. Repita conmigo: para que mis ojos no sean afectados, para que mi cuerpo no sea afectado, tengo que hacer pacto para con Cristo. Entonces, por otra parte, la sangre de Cristo, al ser rociado, limpia y perdona el pecado cometido por causa de la ley en los miembros. Entonces, ¿hay perdón? Claro que sí, gracias a la sangre de Jesús. Pero ser que la ley permanezca, y por consiguiente permanece el pecado. Entonces, si nosotros dejamos que la ley siga ahí, vamos a seguir pecando hasta que dicha ley sea cambiada. ¿Con qué la tenemos que cambiar la ley? La ley de los miembros tiene que ser sustituida, no se tiene que quedar, porque si no va a seguir pecando. He ahí el discernimiento, hermano. Tiene que ser intercambiado. Es como les he enseñado, la persona que tuvo problemas desde su niñez, que fue abandonado, que no tuvo una figura paterna, eso no sana.
No sana, hermano. ¿Cómo se corrige ese problema? Intercambiando esa mala administración por una administración positiva. El amor del Padre hacia nosotros, el amor del Abba Padre. Entonces, una administración negativa, una falta de un corazón quebrantado por falta de una figura paterna es sustituido por todo lo contrario, el amor puro y desinteresado de Abba Padre. El amor puro del Padre, el amor puro de Jehová va a traer la sanidad. De la misma manera, la ley, ¿verdad?, tiene que ser sustituida a la de los miembros para que haya sanidad en su vida, sanidad en su alma, para que esa ley ya no esté usted siendo cautivo por el pecado. ¿Por cuál tiene que ser sustituida? Por la ley, ¿verdad? Por la ley principalmente de la mente. Dios opera a base de la sustitución. Entonces, de tal manera que para ser librado de la ley de los miembros es necesario que esa ley sea sustituida por la ley de Dios, la cual se manifiesta en diferentes maneras. Vamos a ver la ley del Padre, Romanos 7:25. Podemos sustituirla por esta ley. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro con la carne a la ley del pecado. Entonces, con la mente, ¿verdad? Con la mente vamos a servir al Padre. Entonces tenemos que nosotros intercambiar la ley de la mente por la ley de los miembros que nos hace caer en la carne y en el pecado. Ahora, ¿qué es la ley del Sinaí? Y estuvo vigente en la era del Padre. Ahora, la ley del Hijo, Gálatas 6:12. Los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que os circuncidéis simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Entonces esa ley, ¿verdad?, nos habla que muchos tratan de ser circuncidados, pero para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado. Está hablando de que muchos reciben a Jesucristo. Sí, reciben a Jesucristo y dicen, sí, recibo a Jesucristo como mi gobernador y salvador, pero llegan a decir, estoy bajo la gracia ahora y sigo así, porque la gracia es misericordia. Entonces, como Dios ya tiene misericordia de que yo siga pecando, y tenemos que tener cuidado, porque si nosotros venimos a circuncidar nuestro corazón es porque tenemos el discernimiento que con cuchillo de pedernal se abrió el corazón. Cuchillo de pedernal, figura del Espíritu Santo. Quien tiene que abrir nuestro corazón para que entre Cristo es el Espíritu Santo. Entonces tiene que estar el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Para que la ley de Cristo esté en ti, tiene que estar el Espíritu Santo, que es el que circuncida. Es el que circuncida. Entonces, esa ley, la cual se basa en la gracia, estuvo vigente en la era del Hijo. Entonces viene la ley del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces tenemos que ser abiertos en el corazón por el Espíritu Santo y está en el Espíritu. Entonces no nada más se trata, por ejemplo, en el tiempo de Cristo decían, pues yo soy cristiano y ya con eso decían, ya la hice, ¿verdad? Ya me voy al paraíso, como mucha gente tiene pensado. Pero ¿qué cree? Ya estamos en el tiempo del Espíritu Santo, en donde ahora no solamente tienes que declarar a Jesucristo como tu gobernador y salvador con todo tu corazón, sino tiene que morar en ti el Espíritu Santo. Y si mora en ti el Espíritu Santo, tiene que haber el fruto espiritual. ¿Cómo la ve? Tiene que haber ¿qué? Amor, paz, benignidad, gozo, templanza.
¿Me explico? Paciencia. ¿Y qué crees? 9 cosas tiene que haber en ti. Y como Jesucristo nos instituyó como reyes y sacerdotes de nuestra propia casa, ¿qué creen? Tenemos que ministrar no solamente el fruto del Espíritu, sino también los dones del Espíritu. También tiene que haber dones y tiene que haber un equilibrio entre los dos, lo que hablábamos otra vez. Entonces no nada más es decir, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? No, tenemos que ir en busca primero del fruto del Espíritu y por consiguiente va a haber dones espirituales. ¿En dónde están? En Marcos capítulo 16, versículo 17. En Romanos capítulo 8:1, por consiguiente, habíamos hablado, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué te diferencia de los demás? Es que ahora estás en el Espíritu, ya no en la carne. Es decir, la ley de los miembros ya no está sobre ti, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la ley del Espíritu tiene que estar vigente en ti. ¿Cuál es la ley del Espíritu? Pues tiene que estar. Tienes que ser para decir que el Espíritu Santo está en ti. ¿Qué dice la palabra? Donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Entonces un hombre que tiene el Espíritu Santo, una mujer que tiene el Espíritu Santo, es libre. Es libre. Entonces, hermano, deja de estar andarle buscando versículos que no van al caso para defender su pecadito. Y si lo hay, hermano, no se espante. Discernamos y seamos honestos con el Señor. No le andemos buscando justificación. Entonces, la ley del Espíritu Santo era vigente en la era del Espíritu Santo y se basa en el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? ¿Estamos en el tiempo del Espíritu Santo, sí o no? Entonces, por consiguiente, hay otro fruto. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Entonces, ya no nada más tiene que haber frutos del Espíritu, sino también tiene que haber poder del Espíritu Santo, que son los dones. Entonces, el que ya es una persona que es libre de la ley de los miembros, es una persona que tiene fruto del Espíritu y que tiene poder del Espíritu Santo, porque es una promesa. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Entonces, si vino sobre vosotros, iba sobre nosotros a circuncidar el corazón para que entrara a Cristo, algo seguro hay: poder espiritual, poder del Espíritu Santo. Entonces, amado, amada, si la ley que regula nuestra vida es la ley de los miembros, seguramente daremos fruto para muerte por medio de las obras de la carne. Pero si nuestra vida depende de la ley del Espíritu, podremos servir a Dios en la novedad del Espíritu, dando fruto para vida. Entonces, vuelvo a recalcar: pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente. La ley de la mente. ¿Quién tiene que estar? En mi mente, ¿quién tiene que estar? Cristo. Y si está Cristo, ¿quién le abrió el camino? Entonces, debe de haber fruto del Espíritu y debe de haber poder del Espíritu Santo también. ¿Sí me está usted entendiendo? No nada más en mi mente, ¿verdad? En todo mi ser. Pero lo primero que tiene que haber eso es en mi mente. ¿Sabe por qué? Porque es la primera afectada. Es la primera afectada. Entonces, vamos a discernir. Ahora yo le invito a un momento de meditación. Vamos a discernir, amado, amada. Vamos a discernir. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermana? Es tan común escuchar a alguien o vivir algo. Algo como, por ejemplo, yo he escuchado. Nos estaremos delante de tu presencia. He escuchado mucho, hermano. Pastor, yo quería hacer esto,
y no lo pude hacer. A veces hasta le echamos la culpa a las ganas. Yo quería y tenía la mejor de las ganas de hacerlo, pero al último me levanté tarde, ese día no ayuné, se me olvidó orar. Yo tengo que tener conciencia de algo más. Tengo que tener conciencia de algo más. La vida espiritual se tiene que ver en todo mi ser, pero principalmente en mi mente. Y tiene que dar fruto, el fruto del Espíritu. Y tiene que haber poder, porque donde está el Espíritu Santo, lo que vamos a leer en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando viene el Espíritu de Dios sobre nosotros, va a haber una manifestación de poder. Y no estoy hablando precisamente de la lengua, se tiene que ver a fuerzas hablar de la lengua, sino que su Espíritu se conecta a uno con el Espíritu Santo. Se conecta. Entonces, cuando yo estoy fallando, no estamos hablando de cosas, hablando de que la culpa la tiene el diablo, lo hemos dejado claro, sino cuando yo me doy cuenta que yo no ha habido la suficiente honestidad, entonces es por eso que no puedo parar la ley de los niños, porque no ha habido la meditación. Yo quiero decirle, amada iglesia, un devocional significa un momento de reposo, momento de meditación en la palabra. ¿De qué? De la palabra. Un momento de reflexión sobre mi caminar cristiano. ¿Qué coteja con la palabra de Dios? ¿Qué se está cotejando? Realmente en mi caminar tiene que ver mi vida cristiana. Porque tiene una cosa, lo que estamos viendo hoy, estamos hablando de su caminar cristiano. Su caminar cristiano. Entonces tengo que yo meditar. Y eso es lo que no está acostumbrado el cristiano, a meditar. Así que yo le voy a invitar en el amor de Cristo a ponerse sobre sus pies y a las damas a ponerse el dedo. Hoy vamos a tener un devocional con nuestro Señor. Hoy vamos a hablar con Él. Hoy vamos a meditar con Él. Hoy vamos a reflexionar y le vamos a llamar Espíritu Santo. Necesito de tu intervención. Necesito que tú abras mi corazón con cuchillo de pedernal. Abre cuchillo de pedernal mi corazón para que venga Cristo. Yo quiero que mi mente solamente esté en Cristo Jesús, pero necesito de ti, Espíritu Santo. Yo necesito que domines todo mi ser, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Pero mi mente ha sido afectada, mi corazón ha sido afectado. Me cuesta trabajo, Espíritu Santo, conectarme cuando estoy enojada, cuando estoy enojado, cuando estoy molesto, cuando algo no sale como yo quiero. Pero yo quiero que tú seas el que me recuerdes. Yo quiero que tú me recuerdes, Espíritu de Dios. Tú seas quien muevas mi boca, quien muevas mis manos, quien muevas mi corazón, quien ponga el pensamiento del perdón, de la reflexión, de la restauración. Que tú seas el que pongas en mi corazón el arrepentimiento, que tú pongas en mí la honestidad, que ya no justifique, que pueda yo ver, analizarme a mí mismo. Hazme una persona que tenga la facultad de poder ver mis propios errores, Señor. No todos tienen esa facultad. Yo quiero ese don, el don de darme cuenta en que me equivoco, de darme el don de ver en dónde está la ley de los miembros en mí. Quiero saber en dónde está la ley de los miembros en mí. Tal vez no he escuchado a las demás personas cuando me dicen: este es tu error, en esto te equivocas. Y yo no he sido lo suficientemente humilde, sino me he molestado. Tal vez porque no usaron el tono adecuado de voz. Tal vez porque no fueron sensibles para decirme de una manera correcta cómo debía ser. Cómo a mí me gusta que me corrijan. Pero yo te pido esa humildad, Espíritu Santo. Yo te pido esa humildad. Decláralo con tu boca. Señor Jesús, yo te pido esa humildad que tú tienes. Lléname de esa humildad. Oh, quiero esa humildad, Señor. Está rodeado de tu gloria. Quiero estar delante de ti, Señor, con un crecimiento, Señor, un crecimiento.
Yo no estoy buscando una corbata, Señor, confiésale, que diga en el servidor. Yo no estoy buscando un café que diga diácono, diaconisa. Yo no estoy buscando un puesto. Yo no estoy buscando un puesto. Yo no estoy buscando un privilegio. Yo no estoy buscando un ministerio. Estoy buscando tu presencia, Señor Jesús. Venme aquí, Señor. Tan solo quiero tu presencia. Oh, mi anhelo es ser honesto contigo. Mi anhelo es, Señor, tu dirección, Espíritu Santo. Mi anhelo es estar delante de tu presencia, Señor. Estar delante de tu presencia, ser bien recibido. Mi anhelo, Señor, es verte sonreír. Mi anhelo es verte sonreír, Señor Jesús. Este es el momento en el que el Señor te está llamando a que hagas válido el sacrificio en la cruz. Te está llamando a que tú le digas, Señor, quiero la ley del Espíritu sobre mí. Quiero la ley de la mente en mí. El pensamiento tuyo, Señor Jesús. Quiero una mente renovada en cada momento. Quiero aprender a discernir. Ministrame. Dame espíritu de revelación, de discernimiento. Dame discernimiento. En el nombre de Jesús. Oh, reme que se le meye. Esheme que de se le veye. Que le de se rebelle se le ve. Vamos, llama. Dile, Espíritu Santo. Ven sobre mí. Ven sobre vosotros, ven sobre mí, Espíritu Santo. Dale cumplimiento a la palabra, a Hechos capítulo 8, versículo 11. En el nombre de Jesús, versículo 1, Hechos capítulo 8, versículo 1. Ven y dale cumplimiento. El poder de la palabra está ahí, Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Ven, Espíritu de Dios, ven sobre mí. Ven, es tu promesa. Ven, quiero ser testigo tuyo. Debo dar testimonio que tú vives en mí, que tú has abierto mi corazón para que Cristo Jesús viva y reine, y su reino esté establecido en mí, y donde quiera que yo vaya, hasta los confines de la tierra. Ven, Espíritu de Dios, levanta tu voz y dile, Espíritu de Dios, te estoy llamando, estoy invocando tu nombre. Hoy, Espíritu Santo, quiero tener una reconciliación, una amistad contigo, que me lleve a los pies de Cristo, que me permita estar en adoración en cada momento, en cada parte de mi ser. Tengo una vida espiritual, pero yo quiero casarme con mi Señor Jesús. Quiero que esa relación sea estrecha, que ya no sea yo, que ya no sean mis miembros, que ya no sean las costumbres que se han hecho leyes en mi cuerpo, en mis miembros. Quiero que seas tú. Así es como quiero amarte. Tú, Señor Jesús, sé dentro de mí todo, mi todo. Vamos, en el nombre de Jesús, confiésalo. Oh, quiero tu reino establecido, Señor Jesús, sobre mí. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reservas, me amaste así. Así quiero amarte. Gloria
sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Y ahora sí. Así quiero amarte. Así. Vamos, dile. Así quiero amarte. Quiero amarte así. Confiesa tu amor y dile: yo quiero amarte así. Yo quiero amarte siempre, Señor, amarte a ti. Queremos amarte a ti, Señor Jesús. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bendito, bendito, bendito seas. En el nombre de Jesús. Vamos a pasar a los anuncios. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús.